Y hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la ONU debe fortalecerse para representar verdaderamente un espacio de trabajo multilateral y en los últimos años esa instancia ha perdido mucha fuerza. Vamos a escuchar parte de los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene que fortalecerse particularmente en Naciones Unidas. La OEA tiene otras características, pero Naciones Unidas tiene que fortalecerse, tiene que representar realmente un espacio de coordinación multilateral y también de que frente a situaciones como las que están, pues no puede ser la ley de la fuerza, de quien tenga un ejército más grande o la economía mayor. Tiene que haber un organismo internacional que funja como tal. Y la verdad es que la ONU en los últimos años pues ha perdido mucha fuerza y se ha perdido mucha burocracia también. México exigió este martes a la OEA, ahí la presidenta dice, bueno, la OEA es otra cosa, el cese inmediato de los actos de agresión contra Venezuela y advirtió que las amenazas de Estados Unidos de expandir sus acciones militares hacia otros países ponen en grave riesgo la paz y la estabilidad del continente. Durante esta sesión extraordinaria que fue convocada por Colombia y copatrocinada por México, el representante permanente de nuestro país, Alejandro Encinas, destacó que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo y la negociación sin injerencias ni tutelajes externos. Recordó que el principio de no intervención es un eje histórico de la política exterior mexicana y que la soberanía y autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Por último, él señala que los hechos ocurridos en Venezuela vulneran la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA y que no pueden justificarse bajo la legítima defensa. Pero sorpresa, está ocurriendo. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas. La postura de México es firme, clara e histórica. Para mi país, la no intervención en los asuntos internos de otros estados no solo es un principio constitucional de la política exterior mexicana, sino uno de los que rigen las relaciones entre todas las naciones del mundo. La proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional, sin importar el país o el gobierno de que se trate. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios jurídicos fundamentales que deben respetarse siempre sin excepciones. Desde la perspectiva de México, los hechos suscitados en Venezuela vulneran el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos, así como los principios y propósitos esenciales consagrados en los tratados internacionales de ambas organizaciones, que son vinculantes y que todos los Estados miembros nos comprometimos a observar. Tampoco se trata de hechos que pueda justificarse bajo la legítima defensa. Dichos principios establecen que el derecho internacional es norma irrestricta de conducta de todos los Estados en sus relaciones, que el orden internacional se funda en el respeto a la personalidad jurídica, la soberanía y la independencia de los Estados y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y que la buena fe debe regir la relación entre los Estados. En ese sentido, México reitera su llamado urgente a respetar el derecho internacional, a cesar y a no repetir actos de agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela y a privilegiar en todo momento las vías pacíficas para la solución de las controversias. En ese contexto, expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas. Por el contrario, nuestra región puede y debe avanzar hacia una nueva visión basada en la cooperación que preserve la soberanía,
el diálogo permanente entre iguales, el entendimiento y el respeto mutuo. Señor presidente, México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias ni tutelajes externos. Solo un proceso inclusivo, liderado por las propias y los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y sostenible. México reitera su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y a evitar una confrontación de mayores consecuencias. Como ha afirmado la presidenta de México, la historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales de derecho internacional y deben respetarse siempre sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no puede ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, ya que no conducen ni a la paz ni al desarrollo. Bueno, también eso fue lo que dijo Encinas, pero habló también el embajador estadounidense Leandro Rissuto, quien justificó la acción de su país. Él expresó que no se trató de una invasión, sino fue una acción, escuche bien, de aplicación de la ley estadounidense. Porque claro, cuando ellos ven que algo malo está sucediendo, inmediatamente tratan de controlar y pacificar al país del que se trate, en este caso de Venezuela. Él reiteró que se trató de una incursión para detener a un criminal acusado y también a su cómplice para ser llevados ante la justicia de Estados Unidos. Rissuto invitó a los integrantes de la OEA para que lean las acusaciones formales que se hicieron desde marzo del 2020 y que también hay en enero de este año, del 2026, que incluyen 25 páginas de crímenes atroces contra la vida de los estadounidenses. Dijo que Trump había ofrecido a Maduro múltiples salidas, pero se negó a tomarlas. El embajador de Estados Unidos en la OEA también mencionó: "Queremos un futuro mejor para Venezuela y un futuro democrático que sea para nuestro beneficio. Y un paso inmediato para lograr ese objetivo es la liberación inmediata de todos los presos políticos, aproximadamente 1,000 presos políticos cuya liberación están solicitando". Bueno, ahí también ya argumentando y justificándose una vez más, como lo hicieron en su momento ante el Consejo de Seguridad de la ONU. No hubo mucha diferencia de lo que argumentó con lo que ahora también justifica en esta sesión que tuvieron en la OEA, que siento que solamente son ese tipo de sesiones que, bueno, ya cumplimos, ya nos vamos, se quedan ahí los discursos y no pasa nada más. Sí, es parte de lo que yo mencionaba ayer en Radicales, que pueden ver el episodio ya completo, está en Sin embargo al aire, que, o sea, lo decía, esa etapa de que un país podía entrar en razón después de que la ONU, la OEA, de que le recordaran que se había firmado hace años un tratado, funcionaba, ya pasó, o sea, así como con los aranceles, cuando estábamos con esa amenaza de Trump a todo el mundo con sus aranceles, se hablaba de un nuevo orden mundial en cuanto al comercio, también en las relaciones internacionales, ¿no? O sea, que tengamos tratados, por más históricos y bonitos que sean, ya no protegen de nada. Y lo mencionaba también por la pregunta que le hace Nancy Flores el lunes a la presidenta en la mañanera sobre, a ver, o sea, ¿cuál es realmente la defensa que tenemos México, que tiene México contra Estados Unidos? Sí puede estar bien la relación, pero hay casos en donde Estados Unidos se ha metido en asuntos de México que no han quedado resueltos. Y la periodista de Contralínea ponía dos muy claros. Uno, cuando López Obrador mandó una lista de preguntas a Estados Unidos sobre el financiamiento que le daban a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Que es un grupo de oposición de los más fuertes, o sea, tanto que
tienen o tenían el poder de parar obras de infraestructura, como pasó o lo intentaron hacer con el Tren Maya, con el aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, un grupo de oposición fuerte, el más fuerte en su momento. Y era financiado por Estados Unidos. López Obrador, en más de una ocasión, públicamente envió cuestionamientos, formalmente también lo hizo. Estados Unidos jamás respondió nada. Uh-huh. Y el otro que también ponía la periodista es lo de todas estas dudas que le quedaron a México sobre la detención del Mayo Zambada, que pues sí terminó provocando una ola de violencia en Sinaloa que se mantiene hasta ahorita, o sea que ya va por los 2 años, ¿no? Y de acuerdo con también lo que dice la presidenta, pues tampoco se dieron respuestas sobre eso, ¿no? Entonces, son 2 casos sobre cómo Estados Unidos sí se ha metido en asuntos de México que han quedado en el aire. Y ya con base en esto que comentamos de, bueno, pues de qué sirve que sesione la OEA, que sesione la ONU, de qué nos sirve un posicionamiento de condenamos que Estados Unidos lo haga, pero es justificable porque Maduro era muy malo. O sea, creo que sí estamos muy indefensos ante esta nueva realidad con Estados Unidos. Sí, porque no hay ningún organismo que pueda detenerlo, no hay ninguna autoridad que pueda tampoco decirle, no, estás mal y detente, ¿no? Si ya sabemos también que Donald Trump pues hace lo que él quiere y nadie le dice absolutamente nada, simple y sencillamente porque es el presidente de Estados Unidos y él considera que puede tener y puede dar este tipo de órdenes sin tener alguna repercusión o alguna consecuencia. Ahora que les compartíamos estas declaraciones que dijo el embajador de Estados Unidos ante la OEA, que pues se trataba de una invasión y que también es necesario que se lea la denuncia que hay contra Maduro y que ya está en el Departamento de Justicia desde este mes de enero, que señala que ha cometido distintos delitos y distintas acciones que son atroces. Y ustedes aquí en el chat de Café y Noticias nos empezaron a decir también, bueno, ¿y qué pasa con todas estas acciones que tienen con los paisanos, con los migrantes, con los centros de detención allá en Estados Unidos? Bueno, para ellos este tipo de acciones sí se pasan, ¿no? Sí hay viabilidad en ellas y sí pueden ejecutarse sin ningún inconveniente. ¿Quién está también cuestionando a este personaje y a cada uno de los halcones que les compartíamos hace un momento? Integran a su gabinete e integran también ese tipo de políticas que hasta este momento estamos viendo que se están ejecutando. Hay sí que tener mucha atención y continuar viendo, ¿no? O sea, ayer también lo planteaban ustedes en el Radicales. Hay que unirse uno como pueblo, hay que hacerle frente de esa manera a personajes como lo es Donald Trump y como es un país como Estados Unidos, pero al final también sabemos del poder y la manera en que se han estado conduciendo en estos últimos días, que son cada vez más y más agresivos en su manera de actuar. Un personaje como Donald Trump y sus halcones y todas las personas que siguen ahí respaldando esta política.